Capítulo 6. La ingeniería del consentimiento. En este capítulo, Bernays ya no rodea el tema. Lo nombra con precisión. Habla de ingeniería, no como metáfora poética, sino como método. Para él, el consentimiento público no es algo que simplemente ocurre, es algo que se diseña. Así como se diseña un puente para soportar peso o una máquina para cumplir una función, también puede diseñarse la aceptación social de una idea. Bernays parte de una premisa clara. Las opiniones colectivas no son estables por sí mismas. Son volátiles, emocionales, influenciables. Por eso, sostiene, no basta con presentar hechos. Hay que organizar la interpretación de esos hechos. Aquí aparece una distinción clave. La ingeniería del consentimiento no busca imponer una idea directamente. Busca crear las condiciones mentales para que esa idea sea aceptada cuando aparezca. No empuja el pensamiento, prepara el terreno. Bernays entiende que las personas no procesan información de manera aislada. La procesan dentro de marcos previos, creencias, valores, expectativas. Si esos marcos están alineados, la idea entra sin resistencia. Si no lo están, la idea se rechaza, aunque sea razonable. Por eso la propaganda eficaz no se concentra en el mensaje final, sino en el contexto que lo rodea. ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde se dice? ¿En qué momento se dice? ¿Qué emociones ya están activas? Bernays insiste en que la autoridad no necesita ser explícita, puede ser simbólica, un experto, una institución respetada, una figura admirada. Cuando la fuente genera confianza, el contenido se acepta con menos fricción. Aquí el consentimiento no se siente como concesión, se siente como acuerdo natural. Y eso es lo que vuelve a esta ingeniería tan eficaz y tan difícil de detectar. El individuo cree que decidió, y en cierto sentido lo hizo, pero lo hizo dentro de un marco cuidadosamente construido. Con este capítulo, Bernays deja algo claro. El poder moderno no se ejerce solo convenciendo, sino diseñando los límites dentro de los cuales se decide. Autoridad, contexto y aceptación. Bernays profundiza aquí en un elemento decisivo de la ingeniería del consentimiento, la autoridad. No la autoridad impuesta, sino la autoridad percibida. Las personas, explica, no evalúan cada idea desde cero. Evalúan quién la presenta y desde qué lugar. El contenido importa, pero el contexto importa más. Una misma idea puede ser rechazada o aceptada sin resistencia dependiendo de la fuente que la emite. Por eso la propaganda eficaz no habla directamente al público desde el poder visible. Utiliza intermediarios, expertos, instituciones, voceros respetados, figuras que ya poseen credibilidad simbólica. Bernays entiende que la confianza es un atajo cognitivo. Cuando confiamos en la fuente, reducimos el esfuerzo crítico, no porque seamos ingenuos, sino porque el mundo es demasiado complejo para analizarlo todo en profundidad. Aquí, la ingeniería del consentimiento se vuelve especialmente elegante. No se obliga a aceptar una idea. Se crea un entorno donde rechazarla parece innecesario o incluso extraño. La idea no llega como imposición, llega como consenso previo, como algo que ya está acordado, como algo que todo el mundo sabe. Bernays insiste en que este proceso no debe ser abrupto. La aceptación se construye por acumulación de señales coherentes, repetición suave, mensajes alineados, mismas conclusiones desde distintas voces.
Cuando distintas autoridades dicen lo mismo, el público deja de percibir la idea como propuesta y empieza a percibirla como realidad. En ese punto, el consentimiento ya no se negocia, se asume. El individuo siente que simplemente está de acuerdo con lo que es evidente, y ahí está el núcleo del método. La propaganda más eficaz no busca convencer a cada persona, sino reducir el espacio de desacuerdo. Cuando el desacuerdo se vuelve raro, el consenso se vuelve automático. Bernays no presenta esto como manipulación oscura, lo presenta como técnica racional para coordinar sociedades complejas. Pero esa racionalidad no elimina una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la autoridad equivoca el rumbo y el consenso ya está construido? Esa pregunta no la responde Bernays, la deja flotando, y ese silencio es tan revelador como sus explicaciones. Cuando el consentimiento deja de sentirse como elección. En el cierre de este capítulo, Bernays expone la consecuencia final de todo el proceso que viene describiendo. Cuando la autoridad es aceptada, cuando el contexto está alineado y cuando las señales son coherentes, el consentimiento deja de sentirse como una decisión consciente. Se siente como sentido común. Aquí la ingeniería del consentimiento alcanza su punto más refinado. No se pide aprobación, se da por hecha. Las personas no sienten que están aceptando algo nuevo, sienten que simplemente reconocen lo que ya es evidente. Bernays entiende que el desacuerdo no se elimina mediante censura, sino mediante irrelevancia. Cuando una opinión queda fuera del marco dominante, no se combate, se ignora, y lo que se ignora de forma sistemática pierde peso social sin necesidad de ser prohibido. En este punto, la libertad formal sigue intacta. Nadie impide pensar distinto, nadie prohíbe disentir, pero el entorno hace que disentir se sienta inútil, extraño o innecesario. El consentimiento, entonces, no se obtiene mediante coerción, sino mediante normalización. Bernays no presenta esto como un problema ético a resolver, lo presenta como una realidad funcional. Para él, una sociedad compleja necesita mecanismos que reduzcan fricción, organicen expectativas y mantengan estabilidad. La ingeniería del consentimiento cumple esa función. El precio de esa estabilidad es que muchas decisiones ya no se examinan de forma individual. Se aceptan porque encajan con el clima mental dominante. Y aquí aparece la frontera más delicada de todo el libro, no entre libertad y control, sino entre conciencia y automatismo. Cuando el consentimiento se vuelve automático, el pensamiento crítico no desaparece, simplemente deja de activarse. Y eso no ocurre porque alguien lo prohíba, sino porque el sistema ya no lo necesita. Con este capítulo, Bernays cierra una de sus ideas centrales. El poder más eficaz no es el que obliga, sino el que logra que la aceptación parezca elección propia. Y cuando eso ocurre, el control ya no se percibe como control, se percibe como normalidad.